El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión de Radar de los Barrios. Este programa de hoy está dedicado a un valor fundamental que es el valor de la unidad del pueblo. En efecto, vamos a mostrar hoy cómo, por ejemplo, las cúpulas gobernantes utilizan la administración de justicia como una herramienta para golpear la soberanía popular. Y vamos a poner dos ejemplos muy concretos, lo que está ocurriendo con la diputada María Corina Machado y lo que está pasando en el estado Vargas con la dirigente chavista de base Zulay Molina, ambas mujeres que fueron electas por sus ciudadanos, sus vecinos, para asumir una vocería pública y ambas sometidas a procesos judiciales para quitarles esa vocería por parte de las cúpulas gobernantes. Una es de oposición, otra era oficialista, ambas agredidas por la misma manera de ejercer el poder en forma burocrática y prepotente. Tenemos en línea a Delsa Solórzano, una valiente mujer venezolana, defensora de derechos humanos y abogada. Desde esa triple perspectiva, quisiéramos su opinión sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia acogiendo la doctrina del novísimo jurisconsulto Diosdado Cabello sobre el tema de la investidura parlamentaria de María Corina Machado. Delsa, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Buenos días, Hugo. Un placer, como siempre, conversar contigo. En primer lugar, antes de responderte eso, quisiera ponerme a la orden de Zulay, a quien no conozco su caso, pero estamos dispuestos a ayudarlo en todo lo que necesite. Mi teléfono para Zulay 0414-307-3729. Estamos a tu orden para ayudarte, porque para nosotros los derechos humanos no tienen color político. El caso de María Corina, como tú bien lo acabas de decir, el militar activo Diosdado Cabello, quien no debería ser diputado a tenor de lo que establecen los artículos 330 y 331 de nuestra Constitución, también es juez. Y de mano desde la Asamblea Nacional y desde el espacio en los medios de comunicación social que ahora tiene, más que un dinamo, y ha decidido que María Corina ya no es diputada y le ha dado la orden al brazo ejecutor del Ejecutivo a través del Poder Judicial, como es el Tribunal Supremo de Justicia, de que inconstitucionalmente la destituyan de su cargo, de que efectivamente el Poder Judicial se convierta también en verdugo de la voluntad de los ciudadanos y le diga a los ciudadanos que no tienen derecho a que María Corina, por quien votaron ampliamente, los represente en la Asamblea Nacional. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia ayer, si nosotros a eso le sumamos el tema de lo que hicieron con los alcaldes Escarano y Ceballos, lo que han hecho también con Leopoldo López, pero particularmente las aberraciones de los juicios de Escarano y de Ceballos, evidencian que el Tribunal Supremo de Justicia también se ha quitado su careta y se ha convertido en un organismo completamente dictatorial. Y lo digo así, Chugo, con todas sus letras, porque cuando hay Estado de Derecho usted tiene que hablar de democracia. Cuando no hay Estado de Derecho, usted habla de Estado de injusticia y en consecuencia de dictadura. Delsa, gracias por tu opinión, creo que nos ubica, creo que nos ilumina sobre además este último extremo de la situación. Ahora, quisiera por favor compartieras con nuestra audiencia la situación de estos dos jóvenes abogados del estado Barinas que entiendo están atravesando una situación compleja, difícil y que pertenecen, integran el equipo de abogados defensores de derechos humanos que tú coordinas desde la unidad. Sí, ambos son, por cierto, dirigentes de Primera Justicia. Como tú sabes, nuestra alianza está integrada por todos los partidos políticos y por ciudadanos de la sociedad civil y voluntarios, incluso no pertenecientes a ninguna organización. Hernando Garzón y su esposa
Sandra Flores, ambos el equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa. Sandra dedicada a la defensa jurídica de nuestros muchachos en Barinas. En Barinas ha habido pocos casos de prisión y sin embargo Sandra ha sido ese maravilloso equipo asesor, y su esposo, un joven profesional que se ha dedicado desde su ámbito, desde su visión de la profesión, de la sociología, a asistirlos, a ayudarlos, a trabajar incansablemente. Hay que destacar que Hernando fue, imagínate tú, jefe de campaña juvenil de Manuel Rosales en el año 2006 en el estado de Barinas. Es un joven que pertenece a ese liderazgo emergente y renovado que se ha atrevido a levantar la voz en un estado tan complicado como Barinas. Ambos, cumpliendo con sus funciones de defender a la gente, fueron injustamente apresados. Se practicó un allanamiento completamente ilegal dentro de su residencia, y digo ilegal porque no basta con que haya una orden. Cuando se emite una orden judicial de allanamiento tiene que haber un delito que se esté investigando. En este caso no hay ni siquiera un delito que se esté investigando. Fueron apresados ambos y se dictó medida privativa de libertad. Es importante que la gente sepa de qué se les acusa. En el estado de Barinas se incendió una instalación de PDVSA. Los están acusando de haber sido ellos los responsables. Es de destacar, Chugo, que cuando eso ocurrió ellos ni siquiera estaban en Venezuela. Estaban de vacaciones fuera del país y se presentó el movimiento migratorio debidamente emitido por la Cancillería, por el Ministerio de Exterior del país y su pasaporte, pues por supuesto, donde consta que ellos ni siquiera estaban aquí, y el juez desestimó esas pruebas. Yo he estado en contacto permanente con Hernando, que nos ha pedido que seamos su voz ante Venezuela, y nos ha dicho textualmente que él y su esposa están de pie, en la prisión, pero de pie. Nos ha dicho Fernando, por ejemplo, que el día de ayer pudo saber que su correo electrónico ha sido hackeado. Él presume que por agentes de la Policía Política del Estado y está siendo utilizado, y eso le preocupa mucho porque no sabe con qué fines pues está siendo utilizado su correo electrónico. Estos dos jóvenes profesionales tienen un bebé de 9 años que hoy en día llora por la ausencia de su mamá y su papá, y tiene que sufrir los rigores de visitar en prisión a ambos. Estas son las cosas que nosotros tenemos que condenar. Separar a una familia venezolana bajo ninguna circunstancia puede hacerse bajo el amparo del pretexto de una supuesta revolución. Por eso nosotros siempre decimos que no hay represión buena o mala, la represión siempre es mala. Cuando nosotros condenamos la represión del expresidente Piñera en Chile contra los estudiantes que manifestaban pidiendo educación gratuita, el mundo lo hizo. Esa represión era mala porque venía de lo que se llama tradicionalmente a la derecha, pero la de este gobierno es buena porque supuestamente se ampara en un disque socialismo que no es tal. Un verdadero socialismo solamente es tal cuando es democrático, y no cuando ocurren cosas como la que le está ocurriendo tanto a María Corina como a la dama de las bases oficialistas del Estado Vargas que tú señalabas al principio del programa. Delsa, ya para finalizar, sé que estás en plena sesión, pero quería preguntarte, desde tu condición de vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, ¿cuál será la conducta de los parlamentarios de la Unidad Democrática ante esta decisión arbitraria del capitán o teniente Diosdado Cabello, ahora refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia? Los diputados de la mesa de la Unidad Democrática respaldamos a María Corina Machado, porque respaldar a María Corina es respaldar a nuestros electores. En mi caso concreto, que soy diputada nacional, los electores de María Corina también votaron por mí. Nosotros defendemos a nuestros electores, defendemos la voluntad ciudadana y en consecuencia defendemos y respaldamos a María Corina, porque María Corina es diputada de la Asamblea Nacional. Esa condición solamente podría quitársele a través de un antejuicio de mérito que tendría que realizarse, un derecho constitucional que se le está negando a María Corina. Tú me dirás que no hay Estado de Derecho, y es cierto, pero ni siquiera guardaron las formas para decir que hubo una decisión de un juez ajustada a derecho. Aquí no hubo nada. Aquí lo que hubo fue una decisión arbitraria del juez, entre comillas, Diosdado Cabello, que decidió que no le quería volver a ver la cara a María Corina. Por cierto, que llama la atención que también lo hizo de un modo similar con la diputada Aranguren, del Estado Monaga. Entonces vemos como, por cierto, yo creo que eso es un tema que en algún momento podremos conversar, merma la presencia de nuestras damas dentro de la Asamblea Nacional.
Sí, una suerte de ensañamiento con la presencia de la mujer en el Poder Legislativo. Muchísimas gracias a Adelsa Solórzano, diputada, vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo y coordinadora de la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, al brindarnos este panorama de esta situación, tanto del caso de María Corina Machado como de los esposos Garzón allá en Barinas, en una situación ciertamente comprometida. Yo creo que hay muy poco que agregar, simplemente como ciudadano debo decir que para mí María Corina Machado es representante del pueblo. Diputado significa eso, significa representante del pueblo. Esa es una condición que se gana con los votos. Y es una condición que no se pierde en una trampajaula, en una oficina, en un escritorio, en un cuarto oscuro, donde unos señores con togas reciben órdenes de un militar. Eso no se pierde de esa manera. La única manera de perder la condición formal de diputado, ya lo decía la doctora Adelsa Solórzano, es a través de un antejuicio de mérito o mediante el voto de las 2/3 partes de la Cámara Legislativa. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Sin embargo, bueno, se produce esta situación violatoria de la ley y violatoria de la norma constitucional. Pero sobre todo, esto es violatorio de la soberanía del pueblo. Ustedes recuerdan hace muchos años, cuando el señor Hugo Chávez Frías decía que el pueblo era el soberano. Es más, decir el soberano era sinónimo de pueblo, en vez de decir pueblo decían el soberano. Bueno, ahora resulta que el soberano no elige. Si el soberano elige, pasado mañana llega una trampa jurídica, política, administrativa, entonces defenestran al diputado, le quitan la inmunidad al de más allá, se raspan a un alcalde, enjuician a un gobernador. Eso es lo que han hecho hasta ahora, porque para ellos el soberano es solamente el soberano cuando les adula, cuando está de acuerdo con ellos, cuando vota por ellos o cuando cae postrado ante el chantaje socioeconómico. Entonces es el soberano. Pero cuando el soberano levanta su voz y dice, no, yo estoy de acuerdo con fulano de tal, yo voto es por María Corina Machado, yo voto es por Daniel Ceballos, yo voto es por Enzo Escarano, yo voto es por Ramón Muchacho. Cuando el soberano se expresa así, de manera contundente, entonces bueno, viene la trampa, el miriñaki, el cuento, la trapisonda, la maniobra politiquera de baja estofa, disfrazada con una manito de pintura para que parezca una acción institucional. En realidad, lo contundente, lo rotundo, es que esas personas llegaron a esas posiciones gracias al voto de los ciudadanos. Y lo contundente, lo rotundo, es que estos tipos del gobierno no tienen los votos para sacarlos de allí. Entonces, ¿por qué optan? Optan, nuevamente, repito, por la trapisonda, por la politiquería, por la trampa artera ejercida desde el poder. Y bueno, queda lo que queda decir, pero es demasiado importante, es lo fundamental, ¿no? Ya no hablemos de la condición formal de diputado, hablemos de la condición esencial de representante del pueblo. Bueno, resulta que María Corina Machado es una representante del pueblo y esa condición no se la van a poder quitar y va a seguir siendo una luchadora por la democracia y por la libertad y por los derechos de los ciudadanos, esté donde esté y en la condición en que se encuentre. Porque, repito, eso es una investidura que te da la gente y que no te la puede quitar sencillamente un burócrata. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.